Bueno, vamos a empezar con la clase entonces. Tenemos el uso de la S en el pronombre enclítico se, ¿sí? Este sufijo que ustedes a veces lo utilizan en algunas palabras se llama enclítico se y siempre se debe escribir con S, ¿sí? Siempre se debe escribir con S. Lo vamos a encontrar en verbos imperativos, en verbos infinitivos y en verbos en pretérito perfecto. ¿Quién se acuerda un verbo en imperativo o un verbo en infinitivo o un verbo en pretérito perfecto? No, ya se olvidaron. A ver. Vayamos. Váyase, vaya, nosotros vayamos. Váyase. Un verbo. A ver. Vamos a ver. Díganme verbos en infinitivo, ¿sí? Primeramente, ¿cuáles son los verbos en infinitivo? Los que terminan en ar, er, ir. Eso, todos los verbos que terminan en ar, er, ir, los verbos raíz que no están conjugados. Entonces, un ejemplo, ¿cuál sería? Tomar, comer. Tomar, comer. ¿Cuál más? Viajar. Viajar. ¿Qué más? Seducir. Beber. Sí. Ya. Vamos con verbos en imperativo. Imperativo. Primeramente, ¿cuáles son los verbos en imperativo? Son los que dan órdenes y solicitudes. Ya, son los que indican orden o una solicitud. Los pongamos aquí, orden. Ya. Un ejemplo. Tú camina. Camina nomás. Solo pongámosle el verbo, camina. Camina. ¿Otro más? Los demás, señora Valencia, un verbo en imperativo. Indique orden. Por ejemplo, podemos coger el mismo de acá arriba. Tomar en imperativo. Jugaré. Tú toma. Eso, toma. ¿Otro? Viaja. Tú viaja. Tu vieja. Ya. ¿De seducir? Tú seduce. Ya. ¿Sí ven? ¿Cuál otro decíamos? En pretérito perfecto. Ejemplos de pretérito perfecto. Primeramente, ¿qué significa el pretérito perfecto? ¿Cómo encontramos ahí un verbo? Un verbo. Es un pasado reciente, ¿sí? Es un pasado. ¿Sí? Pasado reciente. El pasado reciente de camina, ¿cómo sería? Caminó. Caminé en presente, ¿sí? Caminó. Presente. Caminó. Tomó. No es presente, pasado reciente, ¿sí? Tomó. No. Tomó. Viajó. Viajó. Sedució. Dejémosle el seducir a un lado, por ahora. Ya. A ver. ¿Listo? Entonces, miren, según el uso del enclítico se indica que este se agrega a los verbos que están en imperativo, en infinitivo y en pretérito perfecto. Si nosotros le agregamos a los verbos que hemos visto ahora,
Ya. Vamos a ver Gracias. y vamos a hacer una oración con cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, tomar. Le agregamos se, queda tomarse. ¿Ya? ¿Cómo haríamos una oración con esa palabra? Tomarse. Tomarse, tomarse. Ellos. Tomarse. En época de coronavirus, ¿qué pasa? No pueden tomar, a ver, Ellos tienen que tomarse limonada. ¿Ya? ¿Sí? En época de coronavirus es recomendable tomar limonada todos los días. ¿Ya? Iba a poner en época de coronavirus no es recomendable tomarse de las manos, pero bueno, también queda esta oración, ¿ya? A ver los demás, participemos. ¿Cómo quedaría agregando el se? Comerse. comerse. Eso. ¿Cómo haríamos una oración? Dejo un pastel en la mesa y no comerse. ¿Cómo? Dejo un pastel en la mesa, no comerse. O no, muy simple esta oración. Ustedes tienen que comerse ese pastel. Por favor, ¿cómo? Ustedes tienen que comerse ese pastel. Ustedes tienen que comerse el pastel. Ese pastel. Dejo en la... Ustedes deben comerse el pastel. ¿Ya? ¿Sí ven? Miren que solamente agregamos el enclítico se al verbo en infinitivo y debe ir siempre con ese, siempre con ese. Es lo importante que ustedes deben tomar en cuenta para el uso de la S en este enclítico, ¿sí? En estas situaciones de los verbos que se le agrega el enclítico se, ¿sí? Siempre escribir con S, siempre escribir con S. Solamente en los verbos que están en infinitivo, en imperativo y en pretérito perfecto. Porque hay otros verbos que, por ejemplo, están en presente y se escribe con C. Por ejemplo, acá, pero aquí, por ejemplo, es así se escribe el verbo. Por ejemplo, seduce. ¿Sí ven? Pero es porque aquí ya está conjugado. ¿Sí? Y aquí va con C. Si nosotros le agregamos el implícito C, miren, vamos con esto de imperativo. ¿Cómo quedaría si le agregamos C? Caminase. Caminase. ¿Ya? Ustedes, caminase, ustedes Aquí en deberían el imperativo caminarse. a veces sí toca poner una vocal más o quitar una vocal o algo para que quede bien la palabra. ¿Sí? Acuérdense que esta es de orden. Este modo de conjugación es de orden. Entonces, yo digo caminase, ya quedaría como subjuntivo futuro. Y ya no sería un imperativo. Tiene que quedar como imperativo, que usted está dando una orden. ¿Ya? Caminase. No quedaría caminase. No. Aquí, por ejemplo, sería, aquí en el imperativo siempre utilizamos la tilde, porque queda como una palabra esdrújula. Tómese. ¿Sí? Aquí quedaría como una palabra esdrújula. Tómese. Camínese. Ahí sería, camínese. Miren que cambiamos la vocal. La A por la E. ¿Sí? Podría ser, usted camínese toda la cuadra todos los días para bajar de peso. ¿Sí?
Sigue siendo un verbo en imperativo porque está dando una orden aquí. ¿Y cómo sería una oración? Tome, no que vale, tome precaución. Tómese mucha precaución al ¿Ya? estar en la calle o al estar Tómese alrededor de mucha gente. precaución cuando esté por la calle de no estar cerca de gente desconocida. ¿Ya? Tómese mucha precaución. ¿Ya? ¿Cómo sería aquí? Tómese viaje, Con viaja, con viaja. viaje. Camine Viájese. cerca, viájese. Buenas noches. ¿Sí ven? Y siempre va a quedar con ese. Siempre va a quedar con ese. Eso es lo principal que ustedes deben tomar en cuenta. Que al agregar el enclítico se debe ir con S. ¿Sí? Debe ir con S. Hay otros verbos que es así que se escribe, entonces en ese caso va con C, como en el caso de aquí, seduce. ¿Sí? Hay otro que dice él hace, va con C porque es así el verbo, así se escribe, está conjugado, no le estamos agregando el enclítico. ¿Sí? Ese va con C, él hace, yo hago, él hace, tú haces, otros van con C, porque no están agregados, no se debe usar ahí. Por ejemplo, este de aquí, este verbo, está conjugado en presente del indicativo. Estos de acá están en imperativo. ¿Entendido? Solamente vamos a agregar esto a los verbos que están en infinitivo, que están en imperativo y que están en pretérito perfecto. Ejemplos de pretérito perfecto: durmióse, cayóse. ¿Sí? Esos están en pretérito perfecto. Infinitivo: agacharse, peinarse, establecerse. Si ven, todos van con eso. Todos van con eso. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, ¿Seguro? Licenciada, buenas noches. En Dígame. conclusión, tanto en imperativos, infinitivos y pretérito perfecto, todos terminan en C. No. Solamente cuando queramos utilizar el implícito C, ahí le agregamos y debemos poner con S. Solamente cuando necesitemos ponerlo. Por ejemplo, por lo general, más utilizamos los infinitivos con C cuando nos referimos a la segunda persona. Usted debe agacharse a recoger los libros. ¿Sí? Usted debe peinarse para salir a presentar el concurso, qué sé yo. ¿Ya? Para referirnos a la segunda persona, por lo general utilizamos con un infinitivo más el implícito se, porque de ahí también usted puede solamente utilizar el infinitivo de esta manera, solamente, por ejemplo, puede ser una oración: se debe agachar para coger los libros. ¿Sí? También puede utilizarlo, pero si usted quiere utilizar agacharse, también puede utilizarlo. Lo importante es que escriba la S. No confundirse con otros verbos que también utilizan la S. Por ejemplo, ya les voy a indicar. Este tema ustedes lo pueden revisar en el libro de 10º de Lengua y Literatura, en la página, ya les voy a indicar. Por ejemplo, este verbo aparecer, cuando usted dice él aparece, ahí está hablando en presente, ¿no es cierto? Y se debe escribir con C. ¿Sí? Se debe escribir ahí con C, porque aquí
no le está agregando el implícito, sino que así se escribe, está en presente. Te digo, yo aparezco, él aparece, tú apareces, esos van con C. Pero cuando nosotros agregamos el implícito C, por ejemplo acá, siempre va a haber el raíz que también puede ir solito. Peinarse. Usted debe peinar a su hermana. Ahí estamos utilizando el verbo en infinitivo. Usted debe peinar a su hermana. Y si yo digo, usted debe peinarse sola, ahí sí ya le estoy agregando el implícito, perdón. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, licenciada, ya quedó entendido. Que tengan en cuenta que siempre vamos a agregar el enclítico C a los verbos que están en infinitivo, imperativo y pretérito perfecto. ¿Sí? Los demás no. Entonces, imperativos, infinitivos y pretéritos perfectos. Ya, listo. Entonces yo les había preparado una actividad en el EducaPlay que es para que realicen las personas que de repente les falta alguna actividad, pueden hacer esta actividad y la suben a esa actividad que no han hecho en el clase. ¿Entendido? ¿Cómo la van a hacer? Ustedes van a ingresar a... ya les voy a indicar. Ingresan ahí. Tienen 2 intentos. Tienen que percatarse de poner cuando corresponde mayúscula, cuando corresponde minúscula. Los acentos también tienen que tomar en cuenta. ¿Sí? Ponen comenzar. Aquí no es que van a completar con alguna palabra, sino que ustedes van a escribir. Ya en la anterior actividad les había puesto que completen, aquí van a escribir. ¿Sí? Entonces empezamos. Miren, dice, te voy a dar un ejemplo. Aquí, ¿cómo haríamos? Miren, lo que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis es el verbo que ustedes acá lo deben agregar con el implícito. Pero tienen que ver cómo quede bien con la oración. Tiene que ser de una forma que tenga sentido. Por eso una oración debe tener sentido. ¿Cómo sería aquí? ¿Cómo lo convertiríamos a este verbo con el implícito? Hacerse. ¿Cómo? Hacerse. Es hacerse. No. No queda. Hacer, o ¿cómo sería? Acuérdense que lo pueden, este verbo, lo pueden utilizar en imperativo, en pretérito perfecto y en infinitivo. Ya vemos que con infinitivo no queda, ahora vamos con los otros dos. Hacer. ¿Cómo sería ese verbo en imperativo? Para dar una orden, ¿cómo lo conjuga? Hacer la luz. Usted no dice usted hacer la luz, usted no dice así, ¿cómo dice? Encender la luz. No, pues tiene que utilizar el verbo hacer. Encender ya es otro verbo. A ver. Encenderse la luz. ¿Cómo? ¿Cómo da una orden con el verbo hacer? Hacer una orden. ¿Cómo da una orden? Licenciada, sería encenderse la luz. No, ya cambia el verbo. Debe utilizar el mismo verbo. El imperativo del verbo hacer, ¿cuál es? Para la segunda persona. Acuérdense que no hay primera persona en imperativo. Estás dando una orden. Hacerse la luz. ¿Cómo? Tenemos que hacer. Supongamos que aquí no está la luz. Supongamos que esté aquí la comida. ¿Cómo sería ahí? Tenemos que preparar, tenemos que hacer. Va a dar usted una orden con el verbo hacer. ¿Cómo diría? Haz la comida. Tienes que hacer la comida. Haciéndose.
haz la comida si está bien. ¿Sí? Ese sería para la segunda persona. ¿Cómo sería para la tercera persona? Dígale que él Haga la comida. Ah, no, eso, dígale haga que la comida. Entonces aquí sería hágase. Estamos utilizando hágase. haga del Sí. verbo en imperativo Ah, muy bien. y con tilde, ¿sí? Hágase. Ahí quedaría, ¿sí? Haga, que sería el verbo raíz en imperativo y con el enclítico se. Hágase. Ahí quedaría, ¿sí? Y así van viendo los demás verbos. ¿Entendido? Luego cuando ya tengan todo llenado, ponen comprobar y ya, y eso me envía. Hágase la luz.